El golpe militar, que el 28 de mayo de 1944 puso fin al gobierno del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, se empezó a gestar cuando este triunfó en las elecciones presidenciales de 1940, pues el doctor Velasco, al conocer su derrota, propició un movimiento desestabilizador con el propósito de desconocer la elección, a la que calificó de fraudulenta. Conmigo y me llamó el año 39. El año 40 en enero se hizo el fraude electoral más criminal que ha habido en la República. El año 47 traicionó el ministro de Defensa, hombre de toda confianza, y caí. Buscando el respaldo a sus afanes golpistas, el doctor Velasco Ibarra involucró en su intento a varios miembros de los partidos derrotados, la mayoría de ellos de tendencias izquierdistas, y algunos militares miembros de la Escuela de Aviación. Gobernaba entonces como encargado del poder el doctor Andrés F. Córdoba, quien dispuso la inmediata captura del insurrecto, que luego debió abandonar el país. A mediados de 1943, luego de que nuestro país sufriera la invasión peruana de 1941, que dio como consecuencia la firma del Protocolo de Río de Janeiro, un grupo de militares en alianza con grupos políticos conservadores, comunistas, socialistas y liberales disidentes, iniciaron una campaña en contra del presidente Arroyo del Río, a quien acusaron de ser el único responsable de la derrota que sufrieron las fuerzas ecuatorianas durante el conflicto con el Perú y la firma del consecuente protocolo. Cuando en 1944 empezó a tratarse el asunto, el Partido Liberal, aunque un poco debilitado por las luchas internas, propuso la candidatura del señor Miguel Ángel Albornoz, director supremo de dicho partido y último presidente del Congreso Nacional. Para enfrentar a la candidatura, las fuerzas opositoras organizaron una coalición a la que denominaron Alianza Democrática Ecuatoriana, ADE, la misma que agrupó a comunistas, socialistas, conservadores disidentes del Partido Liberal. Esta coalición auspició la candidatura del doctor Velasco Ibarra, que se encontraba radicado fuera del país. Tratando de evitar que el país caiga una vez más en la anarquía, el gobierno impidió el regreso al Ecuador del doctor Velasco Ibarra, por considerarlo un agitador reaccionario, pues no podía olvidar que en 1935, siendo presidente constitucional de la República, se había proclamado dictador. Había disuelto el Congreso, encarcelando a legisladores. En este hecho vino a exaltar más los ánimos de los enemigos del régimen y participó activamente en el golpe militar para derrocar al doctor Arroyo del Río, a quien faltaba muy poco tiempo para terminar su mandato constitucional. Por entonces el doctor Velasco Ibarra se trasladó a Colombia, donde esperó tranquilamente que estallara la revuelta que se estaba gestando en 1943. En efecto, cumpliendo con la planificación desde el año anterior, el 28 de mayo de 1944, a las 10 de la noche, se sublevó la guarnición militar de Guayaquil, apresó a la oficialidad superior y eliminó a los principales agentes de seguridad del gobierno. Aprovechando el caos, no tardaron en aparecer los politiqueros de turno, que lograron reunir un considerable número de anarquistas opositores al gobierno, a quienes los militares rebeldes entregaron las armas para derrocar al régimen. Entonces, respaldados por tanques militares, soldados y civiles, atacaron el cuartel del batallón de carabineros, leal al gobierno, ubicado en las calles Cuenca entre Chile y Chimborazo. Lo que sucedió luego fue espeluznante. Acosados por todos lados, los carabineros se defendieron heroicamente, combatiendo desde las barricadas, techos y ventanas, a fuerzas muy superiores en número y armas. Decididos a no rendirse, resistieron durante varias horas con encomienda y valor, hasta que ante la imposibilidad de vencerlos, los atacantes decidieron incendiar el edificio con sus defensores adentro. Habiéndose agotado las municiones, el comandante de los carabineros, mayor Lugardo Proaño, salió con las manos en alto, sosteniendo una ametralladora, que tiró al suelo en señal de rendición. Como respuesta, una ráfaga de balas cegó la vida del valeroso oficial. A las 8 de la mañana del día 29, todo había concluido. De los 300 carabineros que defendían el cuartel,
Muy pocos lograron sobrevivir, la mayoría había perdido la vida durante la refriega. Muchos heridos fueron alcanzados por las armas y murieron carbonizados. Los que intentaron escapar fueron vilmente asesinados. Entonces, al tiempo que se destapaba una ola de saqueos y destrucción en las viviendas y propiedades de los arroyistas, se inició también una cadena de atropellos y vandalismos y delitos que fue característica que identificó a dicha revolución y al gobierno posterior. Conociendo lo sucedido en Guayaquil, los pronunciamientos se multiplicaron en diferentes ciudades del país y propiciando crímenes horrendos como la masacre del jefe de seguridad de Riobamba, comandante Manuel Carbo Paredes y sus ayudantes. Los carabineros y el alto mando del ejército ofrecieron al presidente de la República todo su respaldo, pero ante la gravedad de los hechos, el doctor Arroyo del Río prefirió renunciar para evitar los horrores de una nueva guerra civil, cuando faltaban 3 meses para terminar su gobierno. Para entonces, en Quito habían asumido el poder hasta que llegue el doctor Velasco Ibarra, Julio Teodoro Salem, por los disidentes del Partido Liberal, Mariano Suárez Veintimilla, por los conservadores, Manuel Agustín Aguirre, por el Partido Socialista, Gustavo Becerra, por el Partido Comunista, y el general Luis Larrea Alba, por Vanguardia Revolucionaria Socialista, y Camilo Ponce Enrique, por el Frente Democrático Ecuatoriano. Posteriormente y durante cerca de 40 años se ha tratado de sostener que este fue un levantamiento popular, pero entonces el teniente Sergio Enríquez Girón, uno de los principales gestores de la revuelta, demuestra lo contrario cuando dice: fue durante las últimas semanas del pasado año de 1943 y en la población orense de Piñas, la fecha y el lugar donde se fraguó el plan revolucionario militar, que meses más tarde debió culminar en las jornadas de reconstrucción nacional de los días 28 y 29 de mayo, que libró brillantemente el ejército y el pueblo de Guayaquil para liquidar la tiranía y la oligarquía gobiernista del doctor Arroyo del Río. El Telégrafo, mayo 25 de 1945. Consumada la revuelta, y cuando todos esperaban que el doctor Francisco Arizaga Luque sea llamado a gobernar por iniciativa del doctor Julio Teodoro Salem, los gestores del cuartelazo llamaron al doctor Velasco Ibarra, que nada había tenido que ver con el golpe de Estado, y le entregaron el mando de la República. Así, de la noche a la mañana, como por arte de magia, el caudillo populista se encontró por segunda vez con el poder en sus manos. El doctor Velasco Ibarra entró a Quito el 1 de junio de 1944 y fue recibido por una gran masa popular que le tributó un caluroso recibimiento, y creyendo confiadamente en los ofrecimientos de cambios sociales que les habían prometido y convertido en el líder absoluto de la revolución, dio un giro radical y la hizo suya, convirtiéndola en su propia bandera política, echando de su lado a quienes lo habían realizado. Se iniciaron entonces 2 etapas de persecución y venganza política, la primera en contra del doctor Arroyo del Río y de sus seguidores, y la otra contra los socialistas y comunistas que habían luchado para llevarlo al poder.